Amigos, aquí otra vez para hacerles un lindo video y conversar con ustedes, qué les parece, y reflexionar sobre lo que nos está ocurriendo en cuanto a la violencia que se ha dado en nuestro querido Ecuador. Entonces yo me preguntaba y reflexionaba sobre por qué esta violencia total de la gente, de esa capacidad de matar sin conciencia, de que ahora no tienen esa forma de antes como de ocultarse, sino que ahora como que a propósito hacen las cosas para que la gente a lo mejor se asuste más y no importa a quién maten, porque seguramente ellos planifican matar a las personas que ellos vean convenientes según su forma de negocio, su visualización, como dicen que es una pelea y disputas de estas pandillas, de esta gente que está metido en el narcotráfico para lograr territorio. Y me imagino yo que si se mete otra pandilla en el territorio ajeno, es que ahí ellos se enojan, les quitan el negocio de la venta de drogas y de tantos negocios que hacen, que yo me imagino eso. Entonces, matan a niños, matan a mujeres, matan a cualquier persona más por cómo se ha visto en las noticias. Pero ustedes se han preguntado qué le está pasando al delincuente, qué le está pasando al narcotraficante y qué le está pasando a la persona que está en la cárcel, porque esa violencia es un origen, un origen. Y yo siempre aclaro que yo no soy de ningún partido político, pero sí soy ecuatoriana y amo a mi Ecuador querido con el alma y me preocupa como usted grandemente esta violencia. Traigo esta reflexión de cuándo fue el origen. Yo me acuerdo que en el Ecuador de niña sé que hubo dictadura, algo así, luego hubo la situación de León Férez Cordero, luego Hurtado, luego Noboa, luego Silvio Gutiérrez, pero no le dejaron gobernar, y lo mismo a Abdalá, pese que le tocaba la vicepresidencia a una mujer, el machismo que impera siempre en el Ecuador, no le dejaron a la señora que gobierne, porque ella por derecho y por constitución le correspondía gobernar, y le pusieron, me acuerdo, a Fabián Alarcón de la asamblea. Ahí estaba la Cintia Viteri con otras personas, hizo jurar y que fue un presidente provisional, me acuerdo. Y salió el Abdalá y salió la señora. Hemos tenido una constitución súper machista, gente política machista, no porque yo sea mujer, pero yo considero que fue eso ilegal porque debía haber gobernado esta señora que estaba ahí de binomio de Abdalá, Rosalía Artiaga, me acuerdo. Ya, entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando vino León, no, perdón, Rafael Correa, que mucha gente estaba alucinando, enamorada de este señor que hablaba contra el imperio, que estuvo, no me acuerdo si un mes o dos, de ministro de Economía cuando estaba Gustavo Noboa de presidente. Él se dio a notar en las cámaras hablando contra el imperio, porque él ya tenía en su mente y en su corazón el de ser socialista comunista. Entonces él vio que tuvo éxito en los medios de televisión por joven y por lo que hablaba, y empezó con la ayuda del hermano y mucha gente a tener más notoriedad y hacer el partido y formar ese partido de la gran revolución y toda esa situación. Y fue autofinanciado porque Jojo, me acuerdo del señor Jojo, que ha sido del narcotráfico, él dio las coordenadas y dijo cuánto de dinero había recibido Correa en las elecciones, o sea, sí, en las elecciones. Entonces ellos le hicieron de autofinanciar la carrera rumbo a la presidencia. Generalmente cuando ellos reciben dinero hacen negociaciones. Si hacen con gente que le dé alguna cosa a cambio del dinero, y él debe haber negociado con los narcotraficantes que era que querían, a lo mejor mejorar las carreteras para que ellos pasen las drogas, hacer alguna negociación, cualquiera que haya sido, este señor
hizo de denunciar que Correa recibió dinero del narcotráfico. Ya de ahí debían de haberle anulado como candidato a la presidencia, porque en la Constitución dice que una persona que recibe dinero del narcotráfico no puede ser candidato a la presidencia. Sin embargo, ganó, y como tiene una forma de expresión popular, entonces a la gente le gusta escuchar ofrecimientos porque tiene, como decir, tiene fe que de un mundo mejor, de que alguien le ayude a mejorar su vida, de que le den oportunidades. Y él empezó así a dar oportunidades. Según él, los ofrecimientos, la gente empezó a quedarse ahí toda embobada de este tipo. Y luego después de esa táctica que hacía, en Rusia hacían eso, porque es una estrategia psicológica, y luego hacía Fidel Castro, y luego Chávez, y luego Correa, el hablar durante horas para seducir en el subconsciente psicológicamente a los ciudadanos del país. Es una estrategia, y por eso en los sábados lo hacía. Grandes eventos, que yo siempre decía, si un evento es costoso, él hacía todos los sábados. ¿Cuánto le costará al país? Y miren que casi le quiebra a Gama TV, que Gama TV era la que cubría estos eventos del sábado para tratar de convencer y conquistar a la gente y tenerles hipnotizados. Ahora, yo le analizaba psicológicamente al Correa del cambio de vestuario, porque me acuerdo que él andaba con jean, con pantaloncito así nada más, y con camisas hasta enrolladas en los brazos. Y luego ya cambió cuando llegó a ser presidente la vestimenta con camisas nacionalistas bordadas como lo que utilizan nuestros indígenas, y empezó ya a andar elegantemente. Siempre noten ustedes, queridos amigos y amigas, que cuando un candidato entra a la presidencia, 6 meses hay un cambio en él. Pasa los 6 meses, hay el cambio del vestuario, de la vestimenta, de la estrategia, del hablar, porque ya están seguros, ya saben lo que es el poder. Entonces ellos cambian mentalmente y psicológicamente, emocionalmente, y entonces bien para ayudar al pueblo o para estafar al pueblo. Entonces Correa tuvo esa táctica de hablarle, de enamorarle a la gente. La otra táctica que tuvo, porque él ya tenía negociaciones con el narcotráfico, era evidente, hubo la denuncia. Me acuerdo que tuvieron un encuentro de presidentes, no me acuerdo en qué parte, pero estuvo Uribe, que era el presidente en ese entonces, y denunció y dijo, aquí están los documentos para el Ecuador que le investigue, y le dijo en la cara que le había recibido dinero del narcotráfico. Y Correa, soberbio, hecho el que no era verdad, y sí era verdad. Pero en nuestro país nunca investigaron, se dejaron seducir por los ofrecimientos que el tipo daba a los empresarios, también a toda la gente que le dieron para su campaña electoral. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuál fue la estrategia también de él? Sacar la base de Manta para dejarnos totalmente, como decir, desnudos en el sentido de seguridad. Porque aunque a mí Estados Unidos no me gusta, no me agrada, porque tiene doble moral, porque es el país que consume más droga en el mundo, y es el país que también ayuda a los países, paréntesis, para eliminar el narcotráfico. Pero es una cosa contraria. Consumen y dan dinero. Sin embargo, cuando Estados Unidos está metido en un país, el narcotraficante sí tiene un respeto a no entrar ahí. Entonces, en ese punto, estábamos un poco protegidos de los gringos, y crearon la base que ya estaba aquí, pero la estrategia de Correa era sacar eso. También uno de los errores terribles que cometió Correa es crear una constitución con intereses, con candados, para protegerse él y toda la gente que estaba con él. Por eso que los ministros, las personas que trabajaron con él, todas están acusadas, puede haber alguna excepción, de corrupción. Y para muchos están huidos fuera del país y les ha salido sentencias de años, y que tienen que devolver el dinero a Ecuador. Pero como nuestro sistema judicial también está corrupto, cuando están presos les dejan salir
y no les deja y no les hacen, aunque hay una ley que deben de pagar al Estado indemnización, pero no lo hacen porque los jueces acá también son corruptos y les pagan dinero y les dejan que salga. Yo digo claramente porque no hay otra alternativa de que les dejen salir a narcotraficantes que ya han estado con armas, con evidencias, para que ellos estén presos. Han sido gente asesinos que la policía, la fiscalía han dicho que les dan prisión preventiva. ¿Y qué hacen los jueces? Les sacan. ¿Por qué? Porque ellos les dan dinero, porque según el presidente de esta de los jueces, dice que no ganan bien. Fíjense, no ganan bien, creo que ganan más de $3,000. No ganan bien. Y un padre de familia que gana menos de $400, ¿cómo a él sí le alcanza? Y al que tiene $3,000, al juez no le alcanza. Entonces él pide más dinero, como queriendo justificar, pero eso no es así y no es justo que un juez por dinero dé la libertad a un delincuente, a un narcotraficante, a un ladrón, al que sea. Por eso dice que la justicia debe ser ciega. Debe ser a quien debe darse justicia, recibir la justicia que corresponde. Correa hizo las leyes a tal punto de protegerse a sí mismo y de ayudar al narcotráfico. ¿Por qué? Como les digo, sacó la base de Manta, luego hizo la tabla cómo es de permitir el uso, el consumo del uso de drogas en una mínima cantidad y cambió todas las leyes con respecto a esto de las drogas, siendo totalmente ilegal, y ahí empezó también a aumentar el consumo y el tráfico de drogas. Aparte de eso, también este tipejo hizo cómo es se me va esta parte, que la gente estaba tan embriagada y creyendo que era el mejor presidente porque hizo algunas obras, y sí hizo obras, pero obras con corrupción. O sea, ¿qué me sirve tener una obra corrupta? Eran las carreteras más caras de América. Todo lo que él hizo es la ciudad del conocimiento, que él dice que era una buena idea. O sea, una buena idea que la gente, los chicos vivan ahí, tengan recursos, tengan una universidad, una estructura súper buena, edificios para que vivan, para que estudien, parte científica, está bien. Pero el problema es que él quería hacer todo eso a un valor, por decirle a un ejemplo, a $1,500 millones. Sucede que se gastan la plata y no lo hacen, y lo hicieron como de ser la tercera parte del proyecto, y lo demás se ha quedado abandonar los edificios y no está funcionando esa parte, y una parte creo que funciona. Entonces, ¿de qué sirve que él haga obras inconclusas y no terminadas? Bueno, hizo algunos hospitales también, que sí es verdad, y también algunas obras que hizo también quedaron inciertas, no quedaron bien hechas. Por ejemplo, esto de este sitio grandísimo de metros cuadrados que solo le planeó y que iba, y hasta Chávez vino a ofrecer un financiamiento para hacer del derivado de los, ¿cómo se llama? De petróleo, para aquí mismo hacer todo con respecto a los derivados, que era súper buena obra, porque nosotros vendemos y una parte compramos, porque antes yo pensaba que todo comprábamos, después investigué y no ha sido así, una parte nomás compramos, pero sería hermoso que hubiera habido este sitio donde que elaboraban los derivados del petróleo y hubiesen exportado, y también para el consumo interno, porque somos un país petrolero. Pero todo lo que este tipo hizo, de todas estas leyes, de estas formas, esta constitución corrupta, de crear esa forma, así es que empezó. Y miren, ahora que estamos con Lazo, ahora se está diciendo que es un estado de narcotraficantes. Qué vergüenza. Y lo importante también que debemos considerar es que este tipo, hecho el revolucionario, hecho el socialista, hecho el que ama al humano, humanista, pero es todo, no debemos confiar en nadie, mis queridos amigos y amigas, porque él creó esta ley de libre visado, de que cualquier gente del mundo pudiera entrar, de que no se ¿cómo se dice? Revise el pasado judicial
o el récord judicial para saber qué gente que sí ha tenido problemas con la justicia o no, por lo menos. Y no, entonces ahí fue que al Ecuador vinieron un montón de gente, de esa gente que vive por Rusia, los albaneses y todo eso que ahora está enraizado el tráfico, imagínense. Entonces, hasta gente, por ejemplo, acuérdense en Italia que hubo este problema del padrino. Ellos eran narcotraficantes, ellos se murieron, se mataron entre sí, era de la mafia y toda esa situación, familias enteras de eso. Y de ahí se meten, quizás que hasta esa gente esté metida acá, y no sabemos nosotros totalmente. No solo los colombianos, los mexicanos, los albaneses que dicen, o Albania, metidos aquí como narcotraficantes con el libre visado, teniendo ellos sus papeles en regla, teniendo sus pasaportes, teniendo todos sus documentos listos para que ellos puedan vivir y poner, como han puesto y como denunciaron la posta, denunció que tenían negocios de papel, o sea que podían ellos abrir 5, 6, 7 negocios de papel y funcionaban hermosamente, y luego ellos tenían su situación de decir tengo esta empresa, y buscar gente para que laven dinero o si no crear de una forma ilegal negocios para que ellos puedan comprar, me imagino, armamento y droga y toda la situación que ellos tienen para poder gobernar por medio del narcotráfico. Y lo más inteligente, según ellos, creyendo que la gente no iba a enterarse, porque yo digo, ¿no? Los medios de comunicación, Ecuavisa, Teleamazonas, Canal 2, todos esos canales que hay, están vendidos al Estado. Ellos les protegen a los presidentes. Entonces los únicos que realmente hablamos la verdad es los que estamos manejando redes sociales, que enseguida la gente saca su teléfono, lo graba y lo envía, y así nos enteramos y no hay mentira, porque son los reporteros que hablan la verdad, el pueblo, no como los reporteros de los canales de los medios de Ecuador que están vendidos y no dicen la verdad. El momento que entrevistan a un político, ahí se nota la forma como preguntan, que están de una forma alevosa y sin vergüenza, defendiéndole en este caso a Lazo. Entonces fíjense en que nuestro país, de lo que antes llegó a ser uno de los más seguros, ahora llegó a ser uno de los más inseguros, pero no es solamente por el gobierno de Moreno y de Lazo, sino el origen es Correa. Así que no se dejen convencer de este tipo cuando está hablando en redes sociales y hablando, conquistando. Cuando hay un diácono de la Iglesia Católica del Vaticano que él hace una denuncia, que yo pienso que ustedes han de haber visto en TikTok, en las redes sociales, que él da las coordenadas del número de cuenta que él metió al Vaticano, pero por medio de Panamá, para la cuenta del Vaticano de paraísos fiscales, metió 168 millones de dólares, los metió por medio de una, ¿cómo decirles? De una especie de empresa del Vaticano, pero que es de los curas, y por medio de ellos metió el dinero y tiene su número de cuenta en el Banco del Vaticano. Ha hecho inversiones en España, en Francia, y donde está ahorita refugiado este delincuente, ha hecho inversiones de propiedades. Y yo digo, si él se llevó 168 millones, que no son 28,000 o 25,000, sino 168 millones de dólares, imagínense, ¿por qué él quiere regresar? Si él se llevó dinero, decían que había comprado, bueno, esa parte no me consta, pero decían que había comprado aviones y que el suegro le manejaba, eso no me consta, pero el resto sí. Imagínense, si él ya se robó de nuestro querido Ecuador dinero, y no solo él, sino la Rivadeneira, el Alexis Mera, los Calderón que estuvieron con ellos, el Patiño, o sea, todos los colaboradores de él están denunciados y con sentencias.
y están huidos del país. Esta señora que estuvo en la embajada de Argentina, que se huyó y le entrevistan en la Argentina y le preguntan que cómo salió, ella critica la seguridad de la embajada, que dicen que cualquiera puede salir de allí, que están viendo el celular los señores que están de seguridad y nunca se dieron cuenta cuando ella se salió, o sea, se burla. Fue, dice, fácil salir, que en la frontera nadie le impidió salir. O sea, miren, aquí puede ser lo que les da la gana, por la forma como está ahorita ejecutada la Constitución. Considero que cuando venga un nuevo candidato de presidente, se tiene que hacer una nueva constitución con leyes que hablen de diplomacia, que sepan de derecho internacional, de libertades, que protejan al hombre, a la mujer, a los niños, a los ancianos, donde que se vea la solidaridad para que la gente tenga el derecho de estudiar, tenga el derecho de verse en la salud, tenga el derecho de poder soñar con un mundo mejor, de que no sea nuestro país uno de los más principales de sufrir en desnutrición. Otra vez denuncio que a Lazo le donaron $1 millón, no me acuerdo si fue Japón o China, le donaron ese $1 millón para que combata la desnutrición. Y yo me pregunto, ¿dónde está? Porque no se ha oído. Ellos no han informado que están haciendo algo por la desnutrición infantil. Si en un país hay desnutrición infantil y no hay educación, lo que le espera en el futuro es muerte y pobreza. Y aquí hay gente muy educada, hay gente muy preparada y muy inteligente, solo que esa gente no quiere meterse en la política porque a la política se le ve como estiércol, a la política se le ve como un servicio higiénico, a la política se le ve una cochinada por la forma como esa gente le ha hecho a nuestro Ecuador. Porque político es servir, administrar bienes públicos, pero administrarlos, y por eso uno puede recibir un sueldo, pero no robarlos, ni hacer lo que te da la gana. Político corrupto de Ecuador. Hay fuga de cerebros en nuestro Ecuador, si ustedes no saben. Hay gente, jóvenes, que son súper inteligentes y han hecho programas y circunstancias y situaciones en otros países que han sido reconocidos. Y aquí en nuestro país, nada que ver. La parte científica, tecnológica no es protegida por el gobierno, habiendo tanta gente inteligente y científicos en nuestro país, pero no son protegidos, como por ejemplo en Israel, lo que han hecho de apoyar el emprendimiento y la intelectualidad científica de los jóvenes, tratando o haciendo financiamientos públicos y financiamientos internacionales para que esta gente pueda sacar adelante su proyecto y así llegar Israel a ser uno de los países más futuristas y más exitosos del mundo. Y en seguridad, uno de los países mejores en el mundo. Perdón. Entonces, reflexionemos, queridos ecuatorianos. Es justo que en un país petrolero tenemos islas naturales, no tenemos que ser Dubái para que ellos hagan islas artificiales. Tenemos islas naturales, playas preciosas, cascadas. Tenemos gente trabajadora que lo único que quiere es salir adelante, tener su pan, su educación, su vestuario, una buena condición de vida en una casa. No como también yo hago una denuncia a las constructoras que hacen casas diminutas, como dicen, cajas de fósforo, dicen. Porque ¿cómo va a vivir una persona en 30 metros cuadrados? Sala, cocina, comedor, dormitorio. ¿Cómo? Y les cobran 50, 60 mil dólares. Unas casas diminutas que me parece un robo y es porque el Estado no controla, no pone líneas donde que una casa tiene que tener por lo menos unos 100 metros cuadrados. No importa que esa persona sea pobre, porque la persona tiene derecho a una vida digna. Entonces, la estructura, la política, la constitución, como digo, está adulterada, está dedicada a gente de protegerse como lo hacía Correa. Así que la constitución debe de sacarse toda esa situación perversa
y mejorar. Ahora, no es crear 100 leyes si esas 100 no se va a cumplir. Crear pocas leyes y cumplir. ¿Por qué Estados Unidos tiene una constitución de años, la misma que nunca ha sido reformada? Y también tiene dos tendencias, los progresistas y los conservadores. Nada más, en un país de 300 millones de personas. Y nosotros aquí tenemos aproximadamente, pongamos 19 millones de personas y tenemos como, no sé si son unos 50 partidos políticos. No, eso también se tiene que cambiar. Así que reflexionemos, queridos ecuatorianos, y como yo digo, analicemos a las personas que nos están diciendo que les demos el voto. Ya les dije yo en otro video, pero vuelvo a decir esta parte porque la gente debe investigar a esos candidatos. Miren, no se olviden los de la asamblea de ahora. Mucha gente, para salvarles del juicio político a Lazo, han aceptado ya dinero. Y esa gente que antes dijeron que sí al juicio político y ahora dicen que no hay elementos. Sí hay elementos, pues. ¿Por qué el hermano de Lazo se va? ¿Por qué? ¿Por qué Lazo no habla claramente de las circunstancias? ¿Por qué ese Luque se fue? ¿Quién le protegió? Lazo, porque imagínense, en 20 años ha trabajado de vicepresidente en el Banco de Guayaquil. Y dice él que está en la Argentina. A ese otro señor que era peligroso porque él podía decir todas las negociaciones que tuvo con el cuñado de Lazo, le matan. Entonces estamos viviendo en una situación verdaderamente sucia, cochina, sin valores. Entonces, pueblo de Ecuador, miren a estos asambleístas cómo se han vendido. Los que van a votar a favor de Lazo, perdonen, estoy un poquito agripada. Entonces, esta gente, ahí detectamos los malos asambleístas, porque se llenan la boca diciendo el pueblo me eligió y tengo. ¿Y dónde está? A ver, analicen y busquen ahí en las páginas que informan sobre los asambleístas qué proyecto de ley han presentado. ¿Cuántas veces van en la semana a trabajar? Porque yo tengo entendido que la mayoría va el martes y ya se ve el jueves, queridos amigos y amigas. O sea, miren cuántos días trabajan a la semana. Y cuando alguna vez les llaman a los fines de semana a trabajar y ya tienen hambre, como este tipo, este abogado Venegas o Vanegas, no sé cómo, que él reclamaba que tenía que irse a comer, imagínense. Entonces, ellos, toda esta gente malvada, toda esta gente perversa, que no nos aman, no les importamos nosotros los ciudadanos. Lo que les importa son sus bolsillos. Lograr, ahorita estoy aquí, tengo que irme con miles de dólares. Tengo que comprar la mansión, la casa de la noche a la mañana. Eso no es política, eso es corrupción. Eso ante Dios es pecado y en la parte legal es corrupción. El político es para ser empleado de los conciudadanos y poder administrar el bien público en buena forma, honradamente, para que el país salga al éxito. Analicemos los países europeos cómo viven, no tienen algunos presidentes. Simplemente el pueblo sale a votar por un ministro. ¿Y cómo votan? No votan ni siquiera como aquí en papeles y todo. No, los votan alzando la mano. Fíjese, el pueblo sale, vota alzando la mano. Y hasta se ahorran de luz, de tecnología, de papel. Una vez que ya han elegido, ese señor tiene que hacer todo lo que el pueblo también dice. A ver, hay 10 cosas que queremos. Y ese ministro tiene que hacer las 10 cosas y punto. En Europa. Por eso que hay países que están tan desarrollados como Suiza, como dice que Finlandia es uno de los países más felices, porque ustedes vieron la economía, la salud, la educación como es. Porque si pagan impuestos, la gente también se dedica a esos impuestos a administrar bien para la salud, para la seguridad, para la necesidad de ese país. Investiguen sobre los países europeos, cómo ellos son gobernados y cómo también hacen que ellos se gobiernen. Ecuador despierta del letargo.
Ecuador, despierta de la ignorancia. Ponte a investigar, ponte a estudiar. Ponte a leer el libro mejor de todos los libros, que es la Biblia, donde que te va a dar sabiduría e inteligencia para identificar dónde está la maldad y la corrupción. Prepárate, madre, padre de familia, enseña valores en el hogar para crear verdaderos líderes desde tu casa, porque el verdadero líder es el que se nace y hay otros que son formados, que también es verdad, pero si en la casa reciben liderazgo, reciben valores, reciben amor, respeto a Dios, respeto a la autoridad, esos jóvenes van a ser diferentes simientes de aportación a nuestro país. Así que tenemos que hacer guerra en cada hogar, así empecemos. Y 2, pedir a Dios de rodillas y pedir perdón por nuestros pecados, porque también depende la vida espiritual de un país. Porque dice en la Biblia, si mi pueblo se convirtiera en sus malos caminos, yo sanaré la tierra. Es decir, que un país se enferma cuando hay mucho pecado, mucha corrupción, mucha oscuridad. La gente te habla de política, de corrupción, que yo también hablo, pero nadie te habla del pecado del país, del pecado del pueblo, del pecado de cada persona, de cada ecuatoriano. ¿Por qué hay esa ambición? Hay ambición que es buena de ser mejor profesional, de ser mejor persona, mejor estudiante, mejor en lo que quieras ser de tu futuro, en ese sentido. Pero una ambición de la noche a la mañana no es buena, porque plata mala vida tampoco termina bien. ¿Qué narcotraficante termina bien? ¿Qué ladrón termina bien? Nadie. El que a espada mata, a espada muere. Si tan jovencito empiezan a disparar y les empiezan a entrenar estos sicarios, ellos van a terminar de esa manera también. Así que ecuatorianos en sus casas, lo primero que tienen que fomentar es el amor a Dios, pedirle perdón a Dios, enseñarles a sus hijos, como les digo, valores, a leer la Biblia, a congregarse a una iglesia donde prediquen el evangelio completo, porque nosotros le hemos ofendido como pueblo a Dios, porque dicen la palabra que la idolatría es un pecado terrible ante Dios. Israel sufrió por la idolatría, porque ellos vivían alrededor de pueblos y esos pueblos eran idólatras, adoraban a ídolos, a imágenes, a cualquier cosa que quieran rendirle honor y pleitesía, eso es idolatría. Entonces Israel cometió ese pecado y miren cómo fue destruido, y ellos, por no reconocer que Jesús es el Mesías hasta ahora, si usted le pregunta a un israelita si Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, te insulta o te dice no, estamos esperando a que el Mesías venga, dicen los israelitas. Y mientras que yo soy ecuatoriana y muchos ecuatorianos creemos que Jesús ya vino y Él vendrá por segunda vez, que Él es nuestro Mesías. ¿Y por qué te digo esto? Porque en el Ecuador existe como pecado la idolatría. Porque la mayoría de ecuatorianos son católicos, romanos y apostólicos, porque mi papá, porque mi mamá, porque mi abuelo me dijo. Y como hay gente católico, apostólico, nací y así moriré. Morirás en la ruina, morirás en la ignorancia, morirás en la idolatría. Y no podrás tener la salvación y vida eterna que Cristo te ofrece, porque está escrito en la Biblia. En el catolicismo no te fomentan leer la palabra, sino que vas a la misa y el curita te dice, pero no te dice la verdad, y la verdad te hará libre cuando tú coges y lees la Biblia. Así que Ecuador tiene ese pecado de la idolatría, y por eso el ecuatoriano tiene que pedir perdón. Pero la gente dice, no, es que no es idolatría tener una imagen, tener un cuadro, pero yo he visto gente que se inclina, le besan los pies de los crucifijos de la Virgen, llevan ahí, le dan besos, eso se llama idolatría. Una cosa es que tengas una fotografía, una pintura de un crucifijo como recordamiento, puede ser también, o un adorno cultural, pero no es Dios esa imagen. Porque en la Biblia también está escrito en el Salmo 115, cojan por favor y lean en el Salmo 115 que dicen, ojos tienen y no ven, vean las imágenes, todas las imágenes que ahora nomás salen en la
en la procesión de la Semana Santa, sacar un montón de ídolos. Ojos tienen y no ven, manos tienen y no tocan, pies tienen y no caminan. Semejantes a ellos son los que le invocan, o sea, ciegos, sordos y mudos. Porque no, ustedes van a invocar a un muñeco, ese muñeco no es Jesús. Esa fotografía no es la Virgen María. Son cosas hechas por los hombres y no tienen que rendir pleitesía ni esas procesiones que la gente católica cree que le agrada a Dios y no es así, le ofenden grandemente a Dios. Por eso dice la palabra, ningún idólatra entrará en el reino de Dios, ningún adúltero entrará en el reino de Dios, ningún fornicario entrará en el reino de Dios, ningún homosexual entrará en el reino de Dios, ni aquel que mate entrará en el reino de Dios, ni aquel que miente entrará en el reino de Dios. Es el Señor que hizo todo este universo, creó su palabra y dictamina de esa manera. No es lo que tú digas, ni lo que yo digo. Porque la gente dice en el código romano, en el derecho civil está escrito tal cosa, tal código, y así dice, así tiene que ser, así tiene que ser. Cuando hablan en la televisión, dice, esto dice este artículo tal, siendo seres humanos. Y la palabra de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento dice lo que tenemos que hacer, los 10 mandamientos, y ahora vivimos bajo la gracia porque no te cuesta nada ser salvo. Solo creer, pedirle perdón a Dios y de que Jesucristo murió en la cruz para darte salvación y vida eterna. Es lo que dice Cristo. Eso no cuesta dinero, no tienes que pagar porque Dios, Jesús, ya murió en la cruz y pagó y se dice que el Cordero de Dios derramó su sangre bendita en la cruz. Y Él dictaminó así como Él dictaminó y puso fórmulas en el cielo, en el universo, en el agua, en el oxígeno, en el nitrógeno, en el carbónico, en el anhídrido carbónico. Tiene toda su formulación, el azufre tiene formulación, la plata, el oro tiene formulación, todo tiene formulación, la fotosíntesis tiene una formulación, todo tiene fórmula. Una semilla de maíz, una semilla de cualquier fruto, de manzana, lo que sea, tiene una formulación, porque usted pone esa semilla en la tierra y sale un choclo, una planta de choclo, una planta de maíz, una planta de arvejas, de lo que sea. Dios dictaminó así. Nadie ha podido crear una semilla, una cápsula de una semilla donde que está toda la genética de la planta. Tenemos que ser temerosos de Dios, Ecuador. Así que concluyo diciéndote, mira la corrupción. ¿De dónde vino? ¿Cuál fue el origen? Correa. Esta constitución mala vida, ¿cómo está? ¿Quién tuvo el origen? ¿Cómo se llama? En Manabí, que hicieron el origen, Correa. Y ahora todo lo que está pasando, el Moreno que gobernó mal, ¿y cuál fue su forma de gobernar? No hacer nada de obras. Y Lazo, no hacer nada de obras. ¿Por qué? Porque él está a la veña de la banca internacional, que son los chuqueros del mundo, y ellos tienen como lema endeudar al país, empobrecer al país, que se desaparezca la clase media, como ellos intentan, que ya no hay sino pobres, bien pobres, y ricos, bien ricos, y venir las multinacionales y llenar de puros almacenes de ellos, pero no del pueblo que puede tener una tiendita, un bazar, una peluquería, un restaurante. No, quieren eliminar. Por eso les invito a que lean la estrategia de la banca internacional, los chulqueros de este siglo. Quieren destruir a los países. Y la única alternativa que nos queda es pedirle perdón a Dios como país, como Ecuador, que tiene la idolatría como primer pecado, y formar a nuestros hijos con valores. Leer la palabra, leer la Biblia, dictaminado en tu vida por fe, porque tu hijo va a ser mejor persona si lee la palabra y tiene a Cristo en su corazón. Te lo garantizo como madre. Y aparte de eso, ser analítico, objetivo, inteligente y darnos cuenta de las personas que otra vez ahorita en el 25 seguro van a estar de hipócritas para ser candidatos. No des el voto a esa gente.
Más bien ora por un líder, así como los israelitas se pasaron orando por un líder para que sea liberado ese pueblo y se enfrentaron muchas personas para liberar y no pudieron. El único que pudo liberar a Israel y al mundo fue Cristo. Ora porque Cristo venga pronto y nos saque de esta forma de vida horrible, corrupta, malvada del hombre, pero de ahí el sistema natural de paisajes extraordinarios como Dios ha creado todo. Así que mi querido amigo, reflexiona. No te olvides de suscribirte en mi canal de YouTube de Patricia Castro y darme like, suscribirte, lo mismo aquí en Facebook, como es pon que te gusta y comparte. En Instagram también búscame como Patricia Castro, también en TikTok. Ayúdame para que la gente que no tiene esperanza o que no sabe la realidad del país aprenda como yo aprendo cuando veo también a otras personas, a otros conferencistas, y uno aprende y hay que estar en un constante aprendizaje, en un constante arrepentimiento, mejorando tu vida espiritual, física, económica y saber que hay esperanza en Cristo, porque en estos hombres siempre nos defrauda. Queridos amigos, entonces no se olviden de estar en mis redes sociales. Les mando un beso, mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas en Cristo, en Ecuador, mi Ecuador del alma, que yo oro día y noche para que Ecuador sea de Cristo y para Cristo. Y no se olviden que la mejor estrategia que uno puede tener es servirle a Cristo, el amor de Cristo y leer su palabra. Bye, bye, bendiciones, bendiciones. Besitos, besitos, les amo mucho.